Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? Os voy a contar todo el salseo, la verdad sobre su historia de amor y por qué parece que todo se fue al traste. Prepárense que esto tiene miga. Yo sigo pensando que la historia de Can y Demet fue de esas que te roban el corazón. Acordaos de ellos en Nerkencicus, la química era brutal. Se veía a leguas que lo que pasaba en pantalla no era solo actuación. Todo el mundo estaba pendiente de cada movimiento, de cada like, de cada story. Eran la pareja del momento, literalmente. Y encima, los dos tan guapos, tan exitosos, ¿quién no quería que funcionara? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente, zas? Desaparecieron las fotos juntos, los comentarios cariñosos, todo. Y claro, ahí empiezan las especulaciones. Unos dicen que Can es muy celoso. Otros que Demet se asustó con tanta fama que le rodeaba. Y algunos más listos, que es lo que yo creo que está pasando, que esto es un juego. Ya sabéis, el mundo de los famosos vive mucho de la polémica, de crear expectación. A lo mejor el silencio es peor que cualquier pelea pública. Para ser honestos, yo me creí mucho el romance. Cuando salieron las primeras fotos de ellos juntos de verdad, no en plan amigos, ¡buah!, eso fue un bombazo. Parecía que por fin se habían decidido a gritar su amor a los cuatro vientos. Y bueno, con Can Yaman, que es un torbellino, pues ya sabéis, cuando se enamora a lo grande. Y Demet, que es una chica súper talentosa, pues encajaba perfecto. Parecía la pareja ideal para las revistas, para los fans, para todo. Pero la vida real, amigos, es otra cosa. Y lo que muchos dicen es que la presión mediática les pudo. Imaginaos, cada paso que dais lo analizan. Cada foto, cada palabra. Es agotador. Y cuando eres tan joven y estás en la cima del éxito, pues es normal que te cueste gestionarlo. A lo mejor se dieron cuenta de que necesitaban un respiro, o que las cosas eran demasiado intensas para llevarlo con tanta luz pública. Y ahí es donde entra mi teoría. ¿Y si esto de la ruptura es un poco construido? No digo que no haya habido problemas, claro que los hubo. Pero a veces este tipo de parejas, para mantener el interés, para que no se olviden de ellos, pues juegan a esto. Crean un poco de drama, desaparecen, y luego vuelven a aparecer. ¿Sabéis cómo? Como los grandes amores de película que se separan pero nunca se olvidan. A mí me da que esto podría ser una estrategia para mantenernos a todos enganchados. Yo recuerdo que Can Yaman siempre ha sido muy pasional, muy intenso en todo lo que hace. Y cuando se le ve con alguien, se le ve de verdad entregado. Y Demet, pues también es una chica que se le ve muy honesta en sus sentimientos. Por eso cuando empezaron a salir, la gente creyó a ciegas en ellos. Porque se sentía auténtico. El problema, quizás, es que la autenticidad en el mundo del espectáculo es difícil de mantener. Muchos dicen que Can es un rompecorazones y que simplemente, pues eso, que pasa de una a otra. Pero yo creo que con Demet había algo más. Era diferente. Había una conexión que iba más allá de la fama. Era algo que se palpaba en el ambiente. Y ver cómo se esfumó pues da un poco de pena, la verdad. Pero claro, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Cada uno tiene su vida, sus motivos, sus secretos. Lo que está claro es que la chispa que había entre ellos era innegable. Y ahora, pues solo quedan los recuerdos, las fotos antiguas y nuestras preguntas. ¿Se acabó para siempre? ¿O es solo un capítulo más en su historia de salseo? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que la presión mediática los separó, o hay algo más oscuro detrás de esta supuesta ruptura?